administración pública porque lo intentó Rucau, lo intentó Duhalde, lo intentó Solá y lo intentó Scioli en el comienzo de su gestión, que es achicar los planteles, tratar de recortar, expulsar, toquetear los planteles políticos. Lamentablemente, sin hacer modificaciones de fondo, en el caso de los estatales es modificar la ley 10430, fundamental. Sí. No es sustentable en el tiempo, no dura nada. Se quedó, está atrasada por lo menos 80 años la ley 10430. No, va como 80 años. No, la ley 10430 atrasa. Está atrasando. Guillermo Justo Chávez del Frente Justicialista en La Plata, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias por la invitación, buenas noches. Lo escucho. Creo que el tema de la modernización del Estado, hay que enfocarla con la lógica de, buscar el profesionalismo de los cuadros de la administración. Me parece que el criterio que a veces se confunde es que se piensa modernización en términos de achicamiento y expulsión de los agentes estatales. Entonces, una reforma integral del Estado, requiere justamente pensar en un Estado inteligente. O sea, porque yo comparto el diagnóstico que hace Maxi, se intentó hacer siempre y nunca se logró. Y en este caso me parece que también hay buenas intenciones. Pero si nosotros pensamos que vamos a mejorar la performance del Estado solamente con expulsar gente, lamentablemente esa no es la solución, porque en definitiva lo que vamos a hacer es generar otro problema. Me parece que hay que encararlo en términos de profesionalización de cuadros de la administración, de lograr eficiencia. Comparto con vos tu mirada sobre el sindicalismo. Creo que el sindicalismo, no en general, sino algunos sindicalistas, han sido cómplices de las peores prácticas en la administración pública y han sido socios y han actuado en connivencia con, no importa qué partido político, porque han actuado en connivencia, a acordar paritarias con este gobierno cuando en definitiva la inflación es mucho más alta o en el gobierno anterior. Entonces, me parece que el sindicalismo también requiere un proceso de democratización, un proceso también de estar acorde a un esquema de profesionalización, pero sí o sí creo que hay que proteger la fuente de trabajo, eso es fundamental. Sí, hay que proteger la fuente de trabajo, hay que trabajar por eso, hay que mantenerse, pero vos decís, todos tuvieron buenas intenciones cuando asumieron. Maxi recién acababa de decir, Scioli, Duhalde, Rucau. Iba a ir un poquito más. Yo todo menos Scioli no. Cafiero también. Buenas intenciones, pero llenaron el Estado de gente. Y muchas de las personas que pusieron en el Estado no están capacitadas. Bueno, pero escúchame, este gobierno. Bueno, pero este gobierno, 25% aumento. Por eso. No nos olvidemos, a ver, con la idea de modernizar el Estado, el primer gabinete de María Eugenia Vidal. Es un verso, Maxi. Tenía. Es un verso. Bueno, pero claramente. Ahora, pero desglosemos qué es lo que tenía, por ejemplo. Lo que estoy diciendo no tengo fiebre, es un verso. Es decir, a ver, la coordinación de gabinete, lo que tenía gigante antes, ya ni me acuerdo cómo se llama, porque nunca no hubo un solo funcionario que pudiera explicar qué hacía el Ministerio de Coordinación de la nada con 500 contratados, con direcciones provinciales, direcciones de línea. Claro. La mitad de ese personal está formando parte de los planteles del resto de los ministerios. Es decir, este gobierno, por lo menos en estos primeros 2 años, hizo lo mismo que criticó. Yo en un ratito tenemos que hablar de la marcha nacional del 1 de diciembre, vamos a hablar de un registro de femicidios en la provincia, pero Natalia López está aquí con nosotros, politóloga, además de coordinadora de Mumalaes. Sí, gracias por venir, buenas noches. No, te veo ahí, digo, que si por ahí querés aportar algo a este debate que estamos teniendo, está abierto tu micrófono, así que te escucho. Sí, bárbaro. No, sí, por ahí me gustaría, un poco ahí en la línea que decía Guillermo, yo pienso que en realidad por ahí hay que hacer una mirada un poco más amplia y pensar que recaer sobre los trabajadores es la fácil, es digamos, el camino fácil. Yo soy trabajadora estatal, entiendo y defiendo el trabajo de los estatales, trabajamos a destajo, en la mayoría de los casos con escasísimos recursos. Y la reforma me parece que viene por otro lado. Ajustar sobre los trabajadores no tiene ningún sentido. Los trabajadores somos los que hacemos las políticas públicas y faltan trabajadores. Eso lo podemos constatar cualquiera de los que estamos en funciones. Digo porque está bueno para seguir sumando, pero voy a traer algo que se había generado en el debate de ayer también, y me parece que puede sumar a este de ahora, que es ¿cómo analizamos el resultado final? Porque también es eso un poco, yo los entiendo, ¿no? Ahora digo, ¿qué hay que hacer? Hay que ampliar la planta del Estado, hay que achicarla, hay que reorganizarla. Bueno, digo, lo que tenemos que hacer es tener un Estado más eficient en principio. Pero ¿cómo determinar? Así no funciona. Hablemos sobre claro.
Maxi. La mayoría de los administrativos del Estado... O empezar a tercerizar y privatizar. Puede ser, no lo sé. Ahora, escúchame. Si vos tenés un plantel establecido por ley, que tiene un nomenclador de cargos, ¿sí?, de los cuales la mitad de los cargos que existen en ese nomenclador no existen más, o son oficios que ya no se usan, ¿sí?, y entonces para reemplazarlo vos lo que tenés es todo empleo precarizado, no precarizado en los peores términos, aunque también precarizado en los peores términos, la verdad lo que tenés es un desbarajuste tremendo. Yo te voy a hacer el claro ejemplo de lo que dice Maxi. A ver. Yo también soy trabajador estatal. Le aclaro a la señorita. Soy ¿A dónde estatal. trabajás? Yo trabajo en Radio Provincia. Y laburo. Y el empleado público que te dice que labura de destajo te está mintiendo. ¿Cómo? Primero, te está mintiendo. Yo soy locutor nacional, hago tareas de locutor y tareas de periodista. ¿Sabes cómo figuro en el recibo de sueldo? Administrativo archivista. Administrativo archivista. Hay un departamento de locutores creados, hay una tarea específica a realizar y figuro como administrativo archivista. ¿Pero eso está bien o no, está mal? Está mal. Eso te demuestra que la ley 10430 no sirve. Se quedó en el tiempo. No sirve. ¿Y qué hicieron los gremios? ¿Qué reclaman los gremios? Cuidado que mañana Bañato te manda el archivo. No está más Bañato. Bueno, que venga, te va a mandar el archivo. tranquilamente. Voy a trabajar mucho más que aquellos que están Pero ahí. tus compañeros laburan, en general el laburante del Estado, vos decís que ¿por qué decís que no laburan en Tajo? Porque yo estoy en el Estado, aparte de desempeñarme como trabajador estatal, soy trabajador independiente, trabajo por mi cuenta y ando en muchas oficinas que tienen que ver con el Estado. Y realmente, cuando un trabajador estatal te dice que trabaja de destajo, te está mintiendo. Vos lo ves que se está rascando a 5 manos y es uno que atiende al público. A ver, Alexis, para ahí salvo ahí. Básicamente lo que creo que hace falta es primero definir cuáles son los objetivos del Estado. Sí. O sea, si los gobiernos suben y no tienen claro cuáles son las responsabilidades del Estado y estas cambian, ese es un primer punto fundamental. Acá hay otro tema que es fundamental. Maxi acaba de decir que durante los 2 primeros años de este gobierno hicieron las mismas prácticas que gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque tuvieron que hacer alianzas con gente del gobierno anterior y gente de otros partidos políticos que le metían toda su gente. Claro. Y fueron llenando el Estado con asesores de otros movimientos, de otros partidos. Pero discúlpame, en eso yo no comparto. ¿No? Porque, pero te digo, te voy a Veamos el Frente Renovador, todos los que metieron del Frente Renovador. Está bien, pero bueno, pero te doy un ejemplo concreto. Bueno, pero eso es la voluntad política que tuvo el gobierno actual. Porque, por ejemplo, el ejemplo concreto es la Administración Nacional, que obviamente lo que hace la Administración Provincial sigue instrucciones. Y lo que hicieron fue que dijeron que había muchos agentes del Estado, etcétera. Bueno, al principio cuando asumieron. Bueno, ¿vos te acordás lo que fue el boletín oficial antes de que se vaya Cristina? Páginas y páginas de nombramientos. Pero escuchame, pero independientemente de eso, aumentaron la planta un 25%. Ahora mismo, la cantidad de subsecretarías, la cantidad de ministerios está, hay subsecretarías, hay 189 cuando antes había 92, fueron aumentando así de una forma... Sí, fantástico, pero vos tenés que ver en cuánto se aumentó la planta durante el gobierno anterior, durante los 12 años del kirchnerismo y cuando se fue Cristina, ¿cuánto aumentó la planta? Obviamente que me voy a tercer... gobierno a ver, que se lleva Turco, a su gente. Permíteme. Que lleva a su gente para a ver, laburar. Turco, el permíteme. gran error que cometió este gobierno fue dejar segundas y terceras. Si entra gente a laburar, a mí no me molesta, digamos. Por eso yo lo pretendo plantear en términos de eficiencia del Estado. No sé si les parece. A ver, María Inés. No, yo lo que quería comentar, porque estoy de acuerdo en que es necesaria la reforma de la 10430. Nosotros tenemos otra ley en el sector profesional que fue una conquista gremial. Que es superadora de la 10430. Absolutamente. ¿Por qué? Porque ingresamos por concurso. ¿Sí? O sea, cuando no ingresamos por concurso son cuando el gobierno no cumple con la ley, entonces que no hay llamado a concurso. Tendríamos porque en los últimos años se está llamando. Yo me doy el lujo de hablar esto de la radio pública, de Radio Provincia y del Estado, porque yo entré por concurso. Claro, yo entré por un casting. Cuando habitualmente en el Estado se entra a dedo. Se entra a dedo, totalmente de acuerdo. Entonces, el ingreso por concurso ya te da una garantía de que va a entrar el mejor o el que está más capacitado o te da la posibilidad de estudiar para hacerlo. Y después tenemos nuestras funciones son por concurso también. O sea, si yo entro, si el director hubiera entrado por concurso, que es lo que vos planteabas, la situación también sería diferente, porque puede ser un director no político y
defender los intereses, Pero digamos, se de su podría- hospital y de la población, porque el ¿Usted cree que hospital se está puede para plantear atender a la eso? gente. ¿Se puede plantear eso de que pueda haber concurso para poner... Nosotros ¿Sí? lo planteamos, no Pero es tenemos medio directores difícil, por sí, Rosario. concurso, pero lo planteamos. Parece que sea muy feliz que generalices, porque hay distintas áreas del Estado, distintos trabajadores del Estado que tienen que llevar adelante distintas tareas y algunas realmente no son tan cómodas tal vez como la que te toca hacer a vos. Entonces, Rosario, yo no eso estoy por un generalizando lado. por eso. Vos Por escuchaste otro solamente lado, una parte chiquita de sí, lo que no, acabo te de decir. escuché o sea, No, para una parte muy estigmatizar chiquita. diciendo no me parece que los trabajadores del Estado trabajen a destajo. Bueno, eso me parece una generalización poco oportuna, digo, por la cantidad de trabajadores en áreas críticas que realmente le ponen el cuerpo y que son la cara visible del Estado ¿Cuánto todos es? los ¿El días. 10%? ¿Sí? Bueno, ¿El no voy a 10%? discutir, no voy Voy a a ser discutir generoso, chicanas. el 15%. No voy a discutir chicanas. De todas formas, No, no es lo una que chicana, es una realidad. hablemos, no, no hablemos de estigmatizaciones, hablemos de cosas importantes. Los yo no concursos estigmatizo. son importantes. Y es más, y es una demanda incluso a un montón de sectores gremiales que Sí. haya concursos para que haya gente idónea para lugares concretos. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, los trabajadores de niñez. Realmente es un área sensible donde no puede ir cualquiera a trabajar. Hay que conocer las leyes de infancia, hay que saber tratar con los chicos, hay que conocer los dispositivos para abordar distintas situaciones vinculadas a la niñez. Y es un reclamo de los gremios que haya concursos para los trabajadores de niñez a nivel municipal y a nivel provincial. Entonces, eso es una cosa. Y me parece que la responsabilidad de que haya concursos no es de los trabajadores. Es de quienes gobiernan, de los gobernantes de turno y que tienen que llevar adelante la administración Es del del Estado Estado. que nunca lo hicieron, nunca De la llamaron a administración concurso. del Estado. Ni esta administración ni las Claro, administraciones bueno, pero hablemos anteriores. de eso, no de los trabajadores. No estigmaticemos a los trabajadores, ¿sí? Hablemos en Yo tal no estoy- caso de Yo te estoy diciendo la una realidad, no política, estoy hablemos de estigmatizando. los gobernantes Vos me hablás de turno. una cosita chiquita. Yo te No, estoy de hablando algo de otra. Yo importante. ando por muchas oficinas del Estado y veo las cosas. Y veo Bárbaro. las cosas. Bueno, veo, es tu opinión. veo, por ejemplo, que una vez Es tuve tu que hacer un opinión, trámite pero una cosa y tuve que es tu esperar a una opinión persona una hora y y otra es media el porque se debate fue que a hay que llevar dar. al hijo a la escuela y después volvió cuando se le cantó. Y se iba a ¿Cómo al decir hijo a la una escuela? ordinariez. Bueno, esa es tu Dejó a un experiencia, montón esa es de tu gente historia esperando mínima. para Bueno, esa es tu atenderla. historia mínima, ¿sí? Y sabés que si hablamos de trabajadores no, no es una del historia Estado. mínima, es una historia que se repite No, bueno. permanentemente. Y te digo que era un trámite que tenía que hacer en rentas, que bien, es necesitaba tu que me den el historia. expediente. Es tu La historia, empleada, no el Caruso. empleado, la empleada de rentas se Bueno, fue a así llevar no al se hijo a la puede. escuela y después Así no se volvió puede. con las masitas que había comprado en París. Minuto. Federico, te escucho. Buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Creo que está en sintonía con lo que hablábamos la otra vez del submarino Ara San Juan y de los cargos directivos en las provincias, en todas las direcciones provinciales que tampoco se concursan, y que de alguna manera le dan sentido a todo lo que hace la planta. Digo, si una persona por ahí no tiene trabajo en las distintas direcciones provinciales, es porque hay un directivo ahí que no está funcionando y no le da el trabajo, no es la culpa del trabajador. Ese problema Y a mí me parece igual, digo, que esta idea de tomar el caso puntual, concreto, la bronca de uno, ¿no? Digo, la verdad que cualquiera de nosotros puede contar una mala experiencia en la administración pública y seguramente podemos contar un montón más En la con el sector administración privado. privada. Pero claro, yo la verdad Te hago una que lista. si querés que repase las veces que tuve problemas con Telefónica, No, con que pase con todo. Cablevisión, Pero etcétera, ¿sabés cuál es la diferencia? son enormes. Maxi, Ahora, con creo que Telefónica, eso es con Cablevisión, con el consistente. resto. ¿La diferencia cuál es? Creo Pedís que- hablar con el responsable del área y te puedo asegurar, Pero me no lo parece echan que a ese esto empleado, pero es lo levantan en peso. consistente, Turco, pero yo entiendo. Lo levantan en Volver al peso. debate Entiendo. de los 90, Es consistente con la lógica que quiere implementar el gobierno. Esta mirada donde, digo, deja de haber mayorías y es todo individual. Digo, y en realidad lo masivo es la suma de individualidades. Y entonces tomamos, ¿no? Como nos gusta a los argentinos, además, que para hablar de los españoles, ¿viste qué hicimos? Tomamos un gallego y el más bruto que pudimos y creímos que eso eran los españoles. Entonces hacemos chiste de gallego. Este gobierno quiere hacer lo mismo. Quiere tomar dos empleados que efectivamente son vagos y hacernos creer que esos dos son los empleados públicos, son un desastre y entonces hay que agotar. Entonces no hay más colectivo, no hay mirada del otro, no hay mirada de que esté al costado. No. Lo hizo en campaña, lo hizo con el electorado y lo aplica ahora al revés, en realidad con mirada negativa, sobre los laburantes. Sí, Alexis. Sí, no, lo que claramente me parece que hay que decir es que esos vagos son el fracaso de la política. Entonces tiene que empezar de arriba el cambio, dejar de hacer maquillaje y discursitos de modernidad que no empieza de cambian arriba, nada. pero ¿empieza de arriba o empieza de por arriba. uno? Yo creo que empieza No, empieza primero por uno. Pero por por uno, eso, nosotros también, pero yo creo que tiene que haber No, ejemplaridad. digo por nosotros, ¿Cómo por, le- por cada nosotros como uno de los, ciudadanos digamos, por el que también. está mirando ahora del otro lado, supuesto. por cada uno, por el que Totalmente. uno conoce, que sabe que tiene un amigo que no va, que por ahí Totalmente. no la ¿Sabés cuál es la digamos. queja más grande de los empleados estatales? Que tienen que cumplir el horario hoy en día. Esa es la queja.
Pero porque no la deben cumplir me los parece- jefes esa es la No, me crítica. parece, no Caruso, creo. que estás desvirtuando, estás estigmatizando. No, Es fácil Asperué, hablar por no, ahí. Asperué. mirá, Vos tenés una mirada sindical no, me porque parece estás que dentro de un no sé sindicato, qué Asperué. noticias, Asperué, no te no sé qué confundas, noticias Asperué. mirás vos, porque No yo sé veo qué- un montón no te de otras confundas, reivindicaciones Asperué, no te más confundas. importantes. Una Yo voy a cosa son las discutir con tu reivindicaciones, otra cosa es estigmatización. defender lo indefendible, Asperué. Está bien, no voy a discutir con un No, estigmatizador. Asperué. ¿Con qué? Un estigmatizador. Qué confundida que estás, Asperué. No, Natalia, perdón. Natalia. Pero hablemos, Qué confundida que estás, hablemos Asperué. de las reivindicaciones Qué concretas. confundida que estás. Si una marcha de más de Qué 300.000 confundida que personas estás, ayer, Asperué. muchos eran trabajadores del Estado. Más de 300.000 sí, personas. Sí, ¿Las bueno, capaz contaste? que vos ¿Tú lees, usaste el cuenta capaz de que ganado? vos ¿Empezaste lees los uno por números uno? de Clarín Bueno. solamente. No, pero no bueno. leo Clarín solamente. Bueno. No leo Clarín. Bueno, Leo claro. Nación. No Está leo bien. Página 12 porque me hace mal. Por Pero ahí. leo otros diarios, quédate Bien. tranquila. Leo Bueno. muchos diarios. Hay que leer todo, Dentro hay de que poco leer va a haber todo. otra marcha, fíjate. ¿Otra fíjate- marcha? Sí, fíjate por ¿Sabés qué que no se representan marcha. a nadie con esas Bueno, marchas? pero lea ¿Sabés aunque que el sea. sindicalismo que vos representás Bueno, Yo bueno. no no ve represento la ningún lectura de la realidad de la sindicalismo gente? acá. Perdón. ¿No ve la lectura de la realidad de la gente? Bueno, ¿No ve la calle, ese yo te- sindicalismo yo te que vos digo que representás? leas Estamos las hablando de gacetillas. menos del Escúchense, Mirá las escúchense, gacetillas. de los votos, escúchense. Rosario. A ver, Menos minuto, del minuto, 1% de los votos, minuto, Rosario. minuto. Dale, a ver, Natalia, te escucho, vamos. No, bueno, por ahí, para no caer, digamos, en generalizaciones tan puntuales como la que acaba de hacer el señor, yo quería contar un caso puntual de una política pública, que por ahí es un poco con el tema que yo vengo a hablar, que no es del sector donde yo trabajo, es otro, pero por ejemplo, en cuanto a políticas de género, la única política clara que ha tenido este gobierno en el último tiempo es en la línea 144, donde hay alrededor de 100 trabajadoras para toda la provincia. Solamente en La Plata se reciben 250 denuncias por mes, es un montón, donde las chicas trabajan como contratadas por una empresa privada, como empleadas de comercio, ese es el convenio que tienen, con 6.000 pesos, en esas condiciones, donde todo el mundo sabe dónde queda el 144, incluso hombres violentos que, digamos, las chicas han acompañado a sus parejas, van a la sede del 144 y agreden a las compañeras que trabajan ahí. Esas son las situaciones en las que trabajamos muchísimos de los trabajadores estatales, y con eso tenemos que lidiar día a día y hacemos lo mejor para brindar la política pública como creemos que tiene que ser para los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia. Sí, Natalia, lo que vos decís tenés toda la razón del mundo. Es una locura que pase eso, es una locura que estén trabajando para el Estado con una empresa que las contrata bajo la figura de empleados de comercio. Porque no son empleados de comercio, primero. Porque no están trabajando en un call center. No, En un son call center de trabajadoras llame ya. estatales. Y ahí es donde tendría que estar, por ejemplo, un sindicato defendiendo a las personas que Está están un laburando sindicato, y está no un sindicato a otros. defendiéndolas, está haciendo Eso es una locura. un montón de 6.000 pesos cosas, contrato marchan muy es seguido. una locura. Y el Estado es el primer negrero. Pero eso se Y no da- es de esta administración, ¿eh? Viene No, de no, todas yo no las digo que sea, Como el yo primer estoy negrero. totalmente de acuerdo con Obviamente, Sí, vos las probás horas la extras, relación por de... ejemplo. No, las horas extras es otra cosa, porque los contratados no cobran horas No, extras. no, pero te digo, en general el Estado las horas extras no las toma como... No las paga, eso Y los contratos también. Los contratos son vos distintos. tenés un primer contrato para ingresar al Estado, estás contratado como monotributista. Vos debés Siempre. facturar. Siempre al Estado. son monotributistas. Lo que marca... Siempre, hasta que pasás a Hasta que planta pasás a planta, temporaria y después sí. planta permanente, siempre sos monotributista. Pero- Y es se una prueba manera- enseguida la relación de dependencia. Ya, y es- en cualquier y es- juicio, porque son facturas todas correlativas. Es una manera de no hacerse cargo de las cargas sociales justamente que tienen los Lo trabajadores. que marca Mira. Natalia se da en un montón de ministerios. En el Ministerio de Economía, por ejemplo, todos los ministerios. se contrata a través de tercero, y lo mismo pasa con el Colegio Escribano, que contrata gente para poner en los registros, por ejemplo. Pero entonces... Claro, el tema es, mirá la complejidad, ¿no? Porque salga- mañana va a haber una ¿cómo hacemos? protesta concreta de un organismo, que es la Subsecretaría Social de Tierras, que sale, digo, en estos cambios que se están proponiendo, deja la órbita del Ministerio de Infraestructura y pasa al Ministerio de Desarrollo Social. Ustedes dirán, bueno, pero siguen laburando, nadie pierde el laburo. ¿Por qué van a hacer una protesta? Bueno, porque pertenecer a un organismo distinto, por más que tenga rango ministerial, tiene un impacto económico, de tarea, de nomenclador de cargo, etcétera, No, etcétera, cada etcétera, ministerio tiene su para presupuesto, existe, los sí, trabajadores. no, no. Entonces, digo, respecto de, por ejemplo, las horas extras, los plus que cobran los trabajadores, seguramente van a cobrar menos. Entonces, en realidad, eso es un ajuste. Bueno, Perdón, en la perdón. dirección de tierras, por ejemplo, los directivos Sí. que estaban en su momento con Scioli, que en un momento, durante un par de meses, no estuvieron en ninguna estructura estatal, ahora están en la Fiscalía de Estado, nombrados por Y quiero- la gente de Vidal. Yo Bueno, quiero agregar pero- una cuestión más. Entonces, las cabezas
van Que me parece cambiando importante lugar, también. pero siempre se mantiene. Cuando cualquiera de las direcciones provinciales, que toman un montón, que tienen la mayoría de estos trabajadores, quedan acéfalas, se detiene el trabajo en esos lugares. No se trabaja más ahí. No se trabaja, Bueno, pero ¿por qué tiene que ver? Porque hay una maquinaria que está pensada en vez de abajo para arriba con las políticas públicas, de arriba para abajo. Y en ese sentido, cuando falta la cabeza del ministerio, está trunco. Y las necesidades de la gente no están truncas, porque la gente que va a desarrollo social a pedir o a que le subsanen alguna necesidad, la sigue teniendo, pero por ahí un área queda díscola y entonces no hay manera de resolver esa situación, pero y bueno, la gente no tiene una directiva indicada. Sí, y hay que admitir que cuando el kirchnerismo intentó resolverlo a eso, lo hizo mal. Los Porque militantes. dio, sí, claramente, porque dio respuestas, porque en realidad Pero ahora si vos también contratan corrías la cabeza, la respuesta aparecía, pero no era una respuesta, no era una salida de fondo. No es que cambió la estructura. ¿Qué fue la Cámpora? Esta Una agencia de fusión, colocación de empleo. no, yo no voy por ese lado, pero esta fusión, ¿no? Del programa que ahora se llama Estado en tu barrio, no me acuerdo cómo se llamaba en la etapa kirchnerista, que pero mezclaba las no organizaciones me saben sociales decir con el bien Estado. y métanse, digo, porque ustedes son los dirigentes, ustedes son más avesados para hablar que muchos de nosotros, por ahí obviamente, digamos, nosotros, para los chicos son periodistas, son especialistas en su tema, yo cero, digamos, pero métanse, no me saben decir cuál es el problema, porque me gustaría poder enfocarlo y atacarlo. Podemos decir, falta gente, ahora, si yo pongo más gente, solucionamos, digamos, el Estado empieza a ser eficiente. Si pongo, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo hago para que la gente... ¿Cómo hago para tener agua? Hace 3 días que no tengo agua en mi casa, digamos. ¿ARSA qué? Del Estado. ¿Cómo hago para tener agua? Eso quiero saber. La gente no va a ser eficiente. Agua, no estoy pidiendo mucho. Hoy dieron asueto en el Ministerio de Economía por el mismo problema que tenés vos en tu casa. No quedan cerca tu casa del Ministerio de Economía. Y hoy, y probablemente mañana también, Y siempre los que empleados, falta agua, hay digo, asueto. para los que hablan de, bueno, todos los empleados, los directivos, el correo, el Todos se fueron a la administrativo, casa. no van a ir a laburar gracias a APSA. En cualquier momento Igual yo se tengo... puede trabajar sin agua, Sí, bueno, no, está bien. Como no hace falta el agua, No como es ya una tenemos buena agua. condición. Pero escuchame, igual, yo no puedo venir- los baños, no es la Aparte yo condición no puedo venir a ideal. laburar sin agua, voy a terminar teniendo el pelo como mayor y en 2 días me queda el pelo, me queda el Una pelo cosa que me parado. parece que estamos pasando por alto. Se te va a caer. ¿Eh? Matías, hoy a la Claro. mañana se produjo, en la madrugada de hoy, detuvieron al vicepresidente de Independiente y a uno de los custodios de Moyano. Me parece que están disciplinando el sindicato, porque ya hay varios sindicalistas presos. En el contexto donde se habla de una reforma laboral, están disciplinando a los sindicalistas. ¿Sí? Mirá, No va por Hugo, justo. hace 2 años, No van por Hugo. previo, un poco más, previo a las elecciones, un sindicalista de proyección nacional platense por elección me dijo, yo le dije, negro, en esta no te puedo acompañar, porque si sale mal la vas a pagar muy caro, en referencia a Hugo Moyano, que se había acercado a Mauricio Macri. Yo cuando me enteré de Independiente hoy, me remití directamente a esa charla que tuve 2 años atrás con un gremialista muy importante. Sí, Chávez. No, que Clarín, yo La comparto Nación, eso. Diario. Yo A ver. acá en este mismo programa, en varias oportunidades, hablé del macrimoyanismo, digamos. Un acuerdo político que incluía el fútbol, incluía, porque ahora, digamos, el problema también está vinculado a OCA y al Sí, correo, al también, correo. bueno, a los negocios y también, obviamente, a la política. Porque el problema que tienen, yo quiero decir algo con respecto, y en eso comparto, como con algunos sindicalistas, que también es algo que tenemos que encarar independientemente de la persecución político-judicial que se hace sobre determinadas personas, que ese es otro tema. Pero digo, con respecto a algunos sindicalistas son sindicalistas, que es, digamos, su profesión original, dirigente deportivo, Sí, empresario, sí. miembro de la farándula y dirigentes políticos, digamos. Entonces tienen 5 cosas. Te faltó una. Y negreros. Bueno, puede ser. Empresarios. Y por empezar yo te lo dije. Entonces tienen 5. No, hay Y empresarios entonces, que no son la Juan, mayoría de los Contar que no empresarios son ejercen negreros. su rol. Bueno, y entonces yo digo, pero pero eso es no uno de los... entiendo, no entiendo dónde va, No, porque ¿a dónde digamos, voy? el otro día ¿Pero a dónde voy? varios diputados, No, en vez de pero- sesionar, varios diputados no llegaron a 10 sesiones en la provincia de Buenos Aires durante todo el año y Pero cantaron tenés una razón, canción pero ridícula. tenés razón. Entonces no estigmaticemos Rosario, pero no sindicalistas. pero no estoy el estigmatizando a nadie. Yo problema lo no que es el digo sindicalismo. yo lo que digo es que comparto lo que dice Maxi, que yo sé quién se lo dijo, y que hoy me parece que, en definitiva, algunos sindicalistas, digamos, están pagando el precio, digamos, de haber hecho un pacto con el diablo, digamos, así de simple, lo sintetizo de esa manera. Más allá de eso, me parece que es momento de generar una democratización, digamos, del sindicalismo, ir a un proceso de renovación de los sindicalistas, de la misma forma que el peronismo tiene que reorganizarse, como lo venimos sosteniendo, el sindicalismo también. Y me parece que hoy, lamentablemente, digamos, hay dirigentes sindicales
que tienen que pasar la historia. Esa es la verdad. No, pasar la tiene historia razón, no, tiene que pero pasar por la justicia. Una cosa voy a agregar nada más. Para la democratización del sindicalismo se necesitaba en la Argentina libertad y democracia sindical. Este debate ya lo dimos. No lo hizo ni el gobierno anterior y obviamente este gobierno no está dando pistas de eso. Al contrario. Pero que no lo pueden dar los sindicatos, eso. El sindicalismo que vos estás criticando. Pero eso no lo puede dar el sindicato, no puede ser que haya, de ellos. que haya secretarios generales que tengan 30 años, 40 años. Al sistema le conviene tener algunos sindicatos, algunos sindicalistas atrapados ahí. Mira, yo te pongo un detalle solo, una cosita nada más, Turco, una cosa. Yo doy clase en la facultad, doy Derecho Político, entonces cuando doy partidos políticos, doy partidos políticos y grupos de interés, ¿no? En el aula, que son, los partidos políticos quieren acceder al poder y los grupos de interés se transforman en grupos de presión, quieren influir en el poder. En el caso, por ejemplo, de los moyanos que se dedican a la política, están en dos lugares contradictorios, es decir, defienden intereses sectoriales y al mismo tiempo quieren defender el interés de la nación representando un partido político. Entonces, hermano, vos si querés ser diputado y sos sindicalista, me parece bárbaro, pero el momento que asumís como diputado, olvídate que sos sindicalista, porque ahí representás a la nación. Entonces, tenemos ese problema. La tradición de tu partido, olvídate la trayectoria de tu partido, que tenía la rama sindical. Pero la rama sindical, pero cuando vos... Se mezclaba todo con ustedes. Ahora te pusiste purista, está bueno. Está bueno. Pero cuando vos hoy estás en el rol que tenés que estar, no puedes defender por un lado intereses sectoriales y por el otro lado, y aparte cuando se inició el peronismo hizo siempre eso. Cuando se inició el peronismo tenía otras características que la que tiene que tener ahora. ¿Cómo un diputado no va a defender los intereses sectoriales? ¿Tiene que defender los intereses de la totalidad? No. ¿Cómo que no? No. Pues es de manual eso. Es de un manual, lo agarras en un libro básico pero está alejado de la realidad. Obviamente que tiene que obrar por construir una nacionalidad, por representar los valores de todo. Ahora, la verdad es que no es lo mismo el pensamiento político económico de un diputado de Cambiemos que de uno del Frente para la Izquierda, que uno del FIT. Representan sectores que están en tensión en la sociedad y esa tensión se debate. Por ahí no fui claro. Yo pienso igual, para ponerlo con Facundo Moyano, yo pienso igual que él en términos ideológicos, pero me parece que los roles se confunden cuando hay un montón, digamos, cuando querés cumplir un montón de funciones y te desenfocás en donde tenés que estar. Facundo no está pensando justamente en política y nada por el estilo. No, pero Facundo está en otra. Tampoco no tengo nada contra Facundo Moyano, digo, me lo pongo un poco de ejemplo a veces porque Hugo, por ejemplo, no es diputado, digamos, nada más que por eso. Pero me parece que tenemos que salir también de eso, porque si no estamos siempre enroscados en los intereses sectoriales, los intereses nacionales. Yo creo realmente que a todos los gobiernos, hasta ahora, les interesa mantener los sindicatos con la ley que existe de asociaciones profesionales. No ha habido posibilidad o sea, se han presentado en el Parlamento, de Genaro lo ha hecho, proyectos de leyes que democratizan la actividad sindical. Yo tengo un sindicato, vengo de un sindicato, que soy fundadora incluso del sindicato, que arrancamos en el año 90, un poquito antes, donde, por ejemplo, tenemos revocabilidad de mandatos. O sea, hay una cuestión que es legal y que es jurídica ya desde los estatutos. Y también de la ley que rige todo el sindicalismo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la cuestión es tener representación de minorías. Nosotros tenemos una representación de minorías dentro de SICOP sin base para el sistema DOM. O sea, tenemos varias listas y nos integramos. Claro, o sea, nosotros tenemos la minoría integrada dentro. Yo estuve como minoría dentro de mi sindicato. No se queda fuera de la conducción. Pero tenés un ejemplo dentro de organización sindical de nuevo tipo. Claro, bueno, ¿Y cuántas paritarias cierran con eso? ¿Cómo cuántas paritarias? Logran que el gobierno le dé bolilla, digamos. Nosotros, te digo, hemos cerrado las paritarias y hemos cerrado a veces bien y a veces mal. ¿A qué nos pasa en la paritaria? Los voy a decir con nombre y apellido. A ver. UPCN, Salud Pública, cierran paritarias a la baja, que ATE rechaza y SICO sigue su pelea porque gracias afortunadamente la representación nuestra es nuestra y no tenemos un sindicato que pueda definir por nosotros. Es uno de los sindicatos que más creció en los últimos años. La SICOP nació en el año 90, pero previo a nacer tuvo una pelea feroz con el Sindicato de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires. No tuvimos pelea con Salud Pública. Tuvimos alguna encontronazo con ATE, porque realmente ATE no quería que nos sindicaran. Lo digo, digamos, no quería. Tuvimos, pues yo soy de aquella época.
ATE quería, o sea, tiene grupos No como quería el la CONICET competencia. que entraban dentro de ATE. No quería la Entonces, competencia. no quería la competencia. Pero bueno, se puede, o sea, yo estoy muy orgullosa del sindicato nuestro. Tenemos renovaciones de mandatos, yo no he estado siempre en la comisión directiva provincial. Me refiero, los presidentes que vamos teniendo... O sea, ¿el cada modelo dos- es ustedes o la CGT, digamos, que sería el otro? Tenemos el otro tipo? modelo Claro. totalmente diferente. Y pero la CGT... También es cierto que para la el país. CGT, no todos los sindicatos, funcionan de la misma manera. No, es cierto claro que, que no. está lo que se denomina ¿Cuántos los paros gordos de hicieron la este año el CGT, SICOP? pero Muchos. ¿Cuántos hicieron este no, año? yo no sé si 30. ¿30 paros este Y año? sí, paramos muchísimo. La CGT llega a hacer 30 paros y el país vuela por el aire. Bueno, es Y bueno, lógico. pero viste cómo Pero paramos esos impuesto a la son- ganancia y ahora que la digo, gente no pide sé, para digo, comer, no por paran. eso, ¿eh? Son Tenemos una modelos particular- sindicales diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque Explíquenselo a la gente. Porque, variante. porque la Gente no diferencia, sabe. ¿sabes cuál es la diferencia sustancial? Que seguramente el titular de SICOP puede andar por la calle, puede ir a presionar al gobierno y no le pueden meter un carpetazo. No. En cambio, a los gordos, como nombraba Maxi, le pueden meter un carpetazo. Y a son los esos gorditos tipos que... también. Son Y a esos los tipos... gorditos también. ¿A quién? A los gorditos también, no solamente a los gordos. A los gorditos. ¿Quiénes Los son los gorditos gordos? también. ¿Es un Todos palo saben para que alguien son del los panel? gorditos. No. No sé. No, además el sistema, a ver, Mati, A otro. aquí en digo, la A otros, rama por ejemplo, que privada paran la de los educación privados, pública. Existe el unicato, digamos, Claro. existe solamente la posibilidad de que haya un solo sindicato que represente a los trabajadores, el que tiene la mayor cantidad de afiliados y es el único que puede negociar las paritarias sectoriales. Esa es la disputa que hubo siempre por un montón de nuevos sindicatos que justamente pelean contra los gordos, digamos, contra el sillón Lo que siempre sí- ocupado por la misma cabeza. Y bueno, y la verdad que ni el Ministerio de Trabajo del gobierno anterior, ni este Ministerio de lo que Trabajo sí- está resolviendo los Claro, que en Lo que problemas. realidad sí, la Rosario- las salidas son dos. Son funcionales al Entonces, vuelvo al principio. Todo funciona mal. En el Estado las cosas Sí, no funcionan no bien. son funcionales al poder. Los sindicatos, ¿en qué están? ¿Están pensando en todo esto o están resolviendo los problemas de que Pero las insisto, cosas No, funcionan? si no, vos le no preguntás a resuelve cualquier el problema. trabajador del sector privado de los últimos 20 años, cualquiera, por rama de actividad, el sector privado, decís, ¿quién querés que sea tu secretario general? La respuesta es una sola, Hugo Moyano. Moyano. ¿Por qué? Porque consiguió ¿No? los mejores aumentos, las mejores condiciones, los mejores beneficios en los últimos 20 años. ¿Sí? O sea, Quizás Moyano- más, si preguntás en los últimos El 3, peor es 4 el años, mejor entonces. O sea, el peor es el mejor. Estoy Yo te tratando incluiría de uno más, sumarte Me a parece la que ahí discusión. caemos en el... Me decía Barrio Nuevo. No, te incluyo al Pata Medina. Preguntar a cualquier obrero de la construcción y te va a decir lo mismo. Bueno, pero No, acá en La ¿cómo? Plata. En La Plata, Acá en La Plata. ¿Cómo el Acá en La Pata? Plata. ¿Que lo quieren al Y Pata sí, Medina de sí que lo A ver, sindicalista? Matías, vos Tienen decís... sobresueldo. Construir acá en La Plata sindicalistas valía tienen que un defender los 40% más que intereses de los cualquier lugar del trabajadores. país. Sí. Revisá en los últimos 20 años ¿Quién estuvo en la qué paritaria? sindicato tuvo las mejores paritarias, los mejores convenios, las mejores negociaciones colectivas y te vas a encontrar con que camioneros Por eso- está entre los que... Bueno, O sea, Maxi, por eso hay un ¿me movimiento conviene tener a un importante Moyano para o un Pata reactivar todas Medina las de líneas sindicato? férreas. Explíquenmelo. ¿Me conviene tener a un Pata Medina Como entonces? sociedad no, como miembro de ese sindicato sí. No, tampoco. No, O sea, lo tampoco, sacamos a tampoco. Corsiglia y lo ponemos al Pata Medina. Nosotros, por favor, que no. No. Yo No, hay creo otros que sindicatos de- con otro modelo que consideran A muy ver. buenas paritarias. A ver. No, ver. yo creo que existe lo que es la ética, la dignidad, o sea, Los una aceiteros. serie de cuestiones de APM. las que no se habla nunca, porque uno parece estúpido diciendo esto. claro. Pero todas estas cuestiones tienen, o sea, a mí me enseñaron que no se robaba, que no se coimeaba, ¿no es cierto? Que se trabajaba. y lo que Ahora, el Pata Medina daba coimas y alguien daba, alguien las recibía, claro, y alguien paga recibía y él también. daba. Entonces, estamos hablando de hechos que son de corrupción, que nos han pasado por arriba y los hemos naturalizado. Lo que sí. Eh, Sí, lo que sí, recién lo que decía Guillermo, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Los sindicalistas hoy en día son empresarios, son todos, y son millonarios. Sí. Son millonarios. pero ¿cuál es? contra Es muy el simple. trabajador que se está muriendo de hambre. Bueno, pero sé por qué, es muy sencillo. Es por una sola cuestión. Si los Nadie sindicalistas, lo los controla. líderes sindicales, no los controlan por supuesto, pero si hubiera democratización y, por ejemplo, el mandato de un secretario general dura 3 años, más 3 años, se acabó la corrupción, porque no tienen tiempo, tienen que gestionar el sindicato. Si los tipos están 30 años y después son hereditarios encima, Sí, el todos padre, los hijo. sindicalistas que hacen 30 años que están tienen a los hijos Bueno. como lo van a heredar. Es medieval, es medieval. El caso Y los tipos, clásico acá en La Plata digamos, es no OM. podemos seguir pensando una... Yo soy muy crítico, y ustedes saben, de este gobierno, para mí, digamos, Pero eso no es está en contra de peronista. cosas. Por eso digo, por eso te quiero decir, A ver. para que vea que no estoy, digamos, escupiendo Eso para arriba, peronista. sino lo que te quiero decir es que tenemos que pensar
la defensa de los intereses de los sectores mayoritarios con otra cabeza, digamos, no pensando que a nosotros, Hugo Moyano, que hizo un acuerdo con Macri para poner el presidente de la AFA, que hizo un acuerdo con Macri por el correo, que hizo otro acuerdo con Macri en la política para no hacerle huelga, no podemos hacer que este tipo no vaya a defender los intereses de los trabajadores. Lo tenemos que defender primero los sectores políticos que decimos representar los intereses de la mayoría y sindicalistas, sindicatos democratizados y dirigentes sindicales que sean como sus representados. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, por qué la gobernadora Vidal, con todas las críticas que yo lo pueda hacer, digamos, hoy la noticia es su declaración jurada, por ejemplo? Porque la gente, digamos, que quiere que nosotros seamos todos así. O sea, yo quiero que los que me representan en su declaración jurada sea impecable, como la presenté yo durante 12 años, y no encontrar barbaridades, ya sea de Cambiemos, que sabemos lo que han hecho entre las offshore y todo, y también del sector del kirchnerismo, que ha habido corrupción y que también. Entonces, vayamos para adelante, seamos serios, honestos. Vos sos abogado. Las offshore no son delitos. Estamos hablando de... No, pero no son delitos. Estamos hablando de... Pero ética. Bueno, pero si entramos a la discusión de estamos hablando de ilusión que no es lo mismo No que declararla, evasión. lo dijo la vicepresidenta, no declararla es delito, no la declarar. No, pero no la está declarando acá, la está declarando. Minuto, cerra, porque no se puede. No. A ver, por favor, Turco, pará, por favor, Turco. No, basta, por favor, Maxi, Turco. Bueno, la semana que viene yo no vengo, ya está. Ah, se ofendió, ya está. Mirá qué fácil. No, arréglense, no, en serio, ¿saben qué? A ver si pueden con otro. La semana que viene yo no voy a venir. No, yo la semana que viene lo voy a dejar a que se arreglen solos. Ahora van a ver. Le voy a traer, es más, le voy a decir a alguien que venga, le voy a traer a alguien. Pero, no sé, alguien que los tenga cortito todo. ¿Quién? No hay nadie. Va a haber una marcha, ahora vamos a hablar de la marcha del 1 porque me interesa, pero ¿hay registro de femicidios en la provincia de Buenos Aires? No oficial, digamos. Nosotros desde la organización que coordino acá en La Plata, nacionalmente, construimos un registro de femicidios. De La Plata. No, construimos uno nacionalmente con aportes, digamos, que hacemos las compañeras de cada provincia. Que lo relevamos de medios gráficos, digitales, etcétera, como podemos ir enterándonos, y a partir de eso tenemos los datos provinciales. Eso nos dio, bueno, uno de los datos que presentamos hoy en el primer Parlamento de Mujeres de la provincia que hicimos en la Plaza San Martín, el dato de que hasta el 17 de noviembre 88 mujeres habían sido víctimas de femicidio en nuestra provincia. ¿88? 88 mujeres. Es más o menos una cada 4 días. A mí me parece un número altísimo y muy grave, no sé, decímelo vos que sos la que conoce. Es muy grave, es muy alto. Nacionalmente el número es de 254, así que da cuenta de la gravedad que tiene la situación en la provincia. Casi el 50% de los casos de femicidio de la Argentina son en la provincia. No sería el 50%, sí, pero es muy alto, es un número muy alto. Y bueno, lo que da cuenta es que es un número que más o menos se viene sosteniendo en el tiempo y da cuenta de que no han habido políticas públicas serias para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué no se mejora si se habla mucho, yo creo que, no sé, digamos, pero en la televisión hay campañas, quizás no se está gastando todo, pero se está gastando más que antes. O sea, se ha gastado un poco más de lo que se venía gastando antes. Lo que pasa es que con campañas solas no hacemos mucho, es un poco lo que te decía hace un rato sobre el 144, se reciben más denuncias. 2015 se recibieron alrededor de, en la provincia se recibieron alrededor de 160.000 denuncias en ¿Qué se todo hace el año. En el 144? O sea, 144 se recibe una llamada y las chicas que están ahí derivan a las mujeres, hacen acompañamiento, asistencia, con todo lo que eso implica a nivel emocional y psicológico de las mujeres, y les dicen qué recursos, a dónde pueden ir a denunciar, a dónde pueden ir a pedir un refugio, a dónde pueden ir a buscar ayuda en su localidad. ¿Qué tan importante, vamos a ponerlo así, digamos, porque por ahí muchas personas que están mirando ahora y dicen, yo por ahí llamo, no sé, ¿qué tan importante es ese llamado? Digamos, vos que tenés conocimiento de todo el camino de una chica que puede salir y zafar de una situación de agresión y de violencia, o una piba que puede terminar como estas 88, digamos. ¿Qué tan importante es ese llamado al 144? Mira, es fundamental esa instancia del 144. Lo que pasa es que si después no hay recursos en el territorio para que esa mujer que llama pueda ir a buscar ayuda, queda en la nada. Y es la bandera que ha movido el gobierno provincial por todos lados, la línea 144, pero lo cierto es que después eso no se efectiviza.
una de las cosas que le dicen, bueno, andá a hacer la denuncia o en la comisaría de la mujer, que es un capítulo aparte, digamos, de la política pública en materia de género, o anda a la fiscalía o anda a la Dirección de Políticas de Género acá en La Plata, pero después, si ahí no hay nada que materialice la ayuda de la mujer, sea con refugio, sea con asistencia económica, sea con asistencia psicológica, sea con acompañamiento jurídico, esa mujer queda desolada a lo mismo. Hizo todo un proceso con lo que implica subjetivamente hacer un llamado, exponer su situación de violencia, exponerse a la reacción del violento si se entera de ese pedido de ayuda, claro, para que quede en la nada. Ese es el gran problema que tenemos, es que faltan políticas públicas. Y lo voy a preguntar porque me fui construyendo este camino y no sé cómo, o sea, no puedo no hacerlo. Por ahí no es entonces contraproducente pedir el llamado al 144 porque las deja, digo, hasta que no se solucione el otro conflicto, pues me preocupa que una mujer se exponga a eso y que después no tenga contención y que quizás eso esté agravando la situación porque no estamos ordenados en dar la respuesta. Es que un poco lo que vimos con la consulta popular que presentamos hoy, son unos datos de una encuesta que estuvimos haciendo en toda la provincia, es que las mujeres cuando piden ayuda, piden al Estado y si el Estado no da respuesta, busca ayuda por otros lados. Es lo que termina pasando. Bien. ¿Y ustedes tienen alguien para esta organización a la que pertenecés, además del Estado, da ayuda por separado? Sí, hacemos todo lo posible, que es mucho lo que nos piden, es mucho lo que hacemos, está mucho más allá de nuestras posibilidades. Bueno, pero entonces además del 144 demos un Facebook, algo de ustedes. Sí, nosotras aparecemos en Facebook como Mumalá La Plata. Ahí está. Pero lo que quiero decir es, nosotras somos militantes, ¿no? Y por ejemplo, acompañar a una mujer en la fiscalía implica tener que dejar a veces el espacio de trabajo, dejar tareas propias y demás. Lo que necesitamos es que el Estado articule las políticas públicas que se necesitan. Eso es asistencia letrada para las mujeres, es, digamos, hogares refugio, un montón de políticas, digamos, que tienen que ver con esto. Subsidios a las mujeres víctimas de violencia, porque en muchos casos observamos que las mujeres se quedan en la casa porque el violento las sostiene económicamente. Claro. Y como las mujeres estamos en una situación, digamos, de menor acceso al trabajo, en peores condiciones, eso es tremendo para la mujer en situación de violencia. Está claro. Natalia, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Hay un dato estadístico, una cosa para agregar, que seguro Natalia lo sabe. Hay un dato estadístico, nosotros somos de América, digamos, de Sudamérica, de México hacia abajo, uno de los países que tiene menos tasas de homicidio, o sea, tiene 6,2 cada 100.000 habitantes. Homicidios. Sin embargo, en términos de femicidios somos el tercer país, es decir, abajo de Honduras y de El Salvador estamos nosotros. Entonces, digamos, hay una cultura de la violencia de género en la Argentina que lamentablemente, que seguramente vos coincidís, frente a la ausencia de las políticas, digamos, de Estado, políticas activas, no esto de decir, bueno, marchemos, porque la marcha es importante, pero si atrás no hay políticas activas, lo que viene atrás de eso es lo que vos también seguramente lo sabrás mucho, es la ejecución ejemplarizante, es decir, el violento, digamos, frente a la manifestación pública de defensa de todo eso, reacciona y por eso, digamos, a veces parece que las marchas como que promueven más la violencia, porque después que pasan las marchas o que después que hay, digamos, sucesos de defensa... Los casos no han bajado y yo creo que los últimos 2-3 años, los últimos 2-3 años eso son es lo de grave, una presencia. Pero yo quiero agregar un dato, a ver, porque acá Mumalá, la verdad que tienen un trabajo impecable y fueron las que más promovieron el Parlamento de Mujeres en La Plata, ¿no? Que lleva 4 años, se presentaron más de 200 proyectos y ninguno fue ejecutado por el municipio de La Plata. O sea, hubo organizaciones que presentaron, insisto, más de 200 proyectos que podrían disminuir estos índices que no fueron ejecutados por la Municipalidad de La Plata. Bien. Bueno, sí, obviamente es un tema para prestarle mucha atención y corregir cuanto antes desde el Estado. ¿Por qué marchan el 1 de diciembre? ¿Qué es esa marcha? A ver, cuéntenos. Bueno, la marcha es una... marchamos como movimiento por el derecho a la salud, desde el Obelisco hasta el Ministerio de Salud de Nación, en contra fundamentalmente de lo que se llama CUS. ¿Qué es? La CUS es una falacia... nosotros decimos un caballo de Troya, primero porque el término cobertura nos remite al seguro del auto o al seguro de la casa, ¿no es cierto? En salud no queremos hablar de cobertura. Universal no es universal porque está hablando de 15 millones y somos 45, 47, o sea que no es universal. Y tampoco es de salud porque estamos hablando de enfermedad, de sistemas de enfermedad. O sea, esto es un decreto
del año pasado, de Macri. No es la primera vez que se intenta hacer esto en la Argentina, o que se haya hecho. O sea, podemos hablar después de Carrillo, cuya obra no ha sido destruida todavía, pero con esto terminarían de destruirlo. Lo han intentado, porque bueno, no vamos a hablar de la historia del sistema de salud en la República Argentina, cómo se fue destruyendo, provincializando, municipalizando. Pero tenemos como aseguramientos las políticas de Ginés González García, que fue ministro de Duhalde, fue ministro de Kirchner también. De Néstor. Claro. O sea que no es que marchamos porque esto lo hace Macri, marchamos contra los aseguramientos, y lo que hemos conseguido, que sería la buena noticia, es un conglomerado muy grande de organizaciones, colegios profesionales, movimientos sociales y partidos políticos, donde confluimos en considerar que la salud es un derecho y no una mercancía. No nos pasa solo a nosotros, esto es a nivel mundial. O sea, lo que dicen los europeos es que está saturado el mercado yanqui de salud y salen a pescar mercados. En Europa sucede lo mismo. Europa tiene países con políticas de seguro de 100, bueno, Bismarck y en Alemania tienen seguros, pero son diferentes, o sea, funcionan. Y el Reino Unido tiene una política de sistema único. Claro. En Argentina, Brasil, a pesar de que no funciona bien, hay estados especiales, tiene un sistema único, fue una política de Estado en la época de la dictadura que llegan a ponerlo en la Constitución. Entonces, Y el ejemplo que tenemos en América, sin ninguna duda, es Cuba. Ajá. Y el ejemplo que tenemos, para no imitar, es Estados Unidos, que es todo aseguramiento. Ajá. Entonces, hemos conseguido juntarnos de diversos signos, digamos, colores, ya les digo, colegios de trabajador social, de psicólogos de La Plata, Gremiación Médica, ¿y esto se va a aplicar Partido ya? Socialista, Sí. Libres del Sur, Unidad Popular, corriente ¿Clasista combativa, no? Sí, la corriente clasista, pero lo tenemos también al movimiento Evita, bien, la corriente sanitaria nacional, bueno, Movimiento Justicia y Libertad también de La Plata. En Provincia de Buenos Aires, Santa Fe tiene también su movimiento, Misiones está armando sus mesas, es un movimiento a nivel nacional. Bien. Y mañana vamos a marchar muchos. De La Plata son más de 10 micros. Me dijeron 18, pero no me lo creo todavía. Bueno, ojalá que se haga sentir, porque el reclamo es válido y que alguien escuche. ¿Quién tiene que escuchar eso? ¿Quién tiene que cambiar algo? Rubinstein, bien, que es el ministro, bien, pero que es un artífice, digamos, tiene que decir, de la CUS. ¿Me están diciendo algo? Tengo que cambiar. Es llamativo tener que hacer un decreto para universalizar la salud. Digo, es como, sería en el mejor de los casos legislar sobre algo que ya existe, porque se supone que el hospital público, el sistema público de salud en Argentina es de acceso universal. Bueno, vamos a darle bolilla. Tenemos que trabajar para mejorarlo. Y hay un congreso 1 y 2, o sea, con muy importantes expositores, talleres y mesas. Me llevo el folleto, ahora lo vamos a leer en el camarín. Ahora te voy a preguntar de deuda, pero antes de una cosita. Vino un amigo de Suecia. Se vino un amigo de Suecia, es un amigo sueco, se vino a vivir acá de Suecia. Lo hice hincha de Estudiante. Bien. Lo hice fanático del dulce de leche. Bien. ¿Del mate? Del mate, el día del mate. Podríamos tomar. Y yo no tuve nada que ver, pero se me hizo peronista. No, sí, es sueco, pobre, sí. Pobrecito. Es sueco. ¿Sabés lo que es va a sueco, durar? es sueco, se vino a vivir acá. Me dice, nosotros somos, cuando vi el peronismo, me dice, nosotros aplicamos el peronismo en Suecia desde hace mucho tiempo. Cuando leyó no dice, va a durar nosotros aplicamos, leyó todo el libro, los libros. Entendió claramente aquello de que todos somos peronistas. No, pero es fanático, hincha de Estudiantes, y dice, yo soy pincha y peronista, me dice así el sueco. Y me dice, pero hoy me escribe un mensaje, me dice, escuchame una cosa, ¿qué votamos ayer? No entiende qué votó ayer el Senado, digamos. ¿Qué votamos los peronistas ayer al final, digamos? Dice, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos, digamos? ¿Qué estamos haciendo? Dice, ¿qué estamos haciendo? No entiende. Él expliquémoselo, Guillermo, o sea, expliquémosle qué está haciendo el peronismo, porque no lo entiende. O sea, lo que votaron ayer o lo que está haciendo el peronismo. Me parece que el peronismo está quebrado, y entonces los gobernadores, que lo dijo ayer Pichetto, digamos, los senadores expresaron la voluntad de los gobernadores, que han sido de alguna forma, digamos, diplomáticamente sugeridos a hacer algunos cambios para obtener financiamiento para pagar su sueldo. Y me parece que los gobernadores, en una señal de supervivencia, han hecho que sus senadores voten en contra de los intereses
de los que los peronistas decimos representar. O sea, la ingrata tarea. entonces, yo por lo menos, no, mi posición personal, o sea, mi posición personal es que, digamos, es un error total, un error total. Sí. Me parece que en definitiva siempre el costo del ajuste los pagan los trabajadores, lo pagan nuestros viejos, y me parece que si nosotros somos un movimiento que queremos volver a construir una mayoría a futuro, que queremos ser una alternativa a estas políticas, lo que no tenemos que resignar nunca es las banderas de defensa de los intereses de los sectores más desprotegidos. Entonces me parece que ha sido un error, vuelvo a repetir, un error que puede estar de alguna manera justificado, creo que no está justificado, pero que ha habido por parte del gobierno nacional un condicionamiento a las provincias para obtener financiamiento, y lamentablemente a lo que ha tocado es al bolsillo de los trabajadores, los trabajadores pasivos. Bueno, pero Abal Medina se abstuvo. Abal Medina se abstuvo. Hay una cosa muy Abal importante. Medina se abstuvo. Es una manera de votar a canallada favor. lo que están haciendo con los jubilados. Y es una canallada lo que hicieron los anteriores también, porque ahora se acuerdan. Yo voy a decir 2 o 3 cosas muy puntuales y nadie me las va a poder negar. El gobierno anterior se opuso al 82% móvil. Sí. Y el gobierno anterior sacó dinero de ANSES para comprar computadoras, para planes sociales que están muy bien, que tendrían que haber salido de otro lugar del presupuesto, y eso no es jugar a favor de los jubilados. Y el gobierno actual hace exactamente lo mismo, les roba 120.000 millones de pesos, sigue sosteniendo con fondos del ANSES los planes sociales, tendrán que salir de otro lado, y sin embargo emiten maquinita de 300.000 millones de pesos al año aproximadamente para pagar intereses del EVAX. Sí. Entonces, no hay nada con qué argumentar a favor de esto, es una vergüenza nacional. Lo primero que hay que corregir en este país es el tema de los jubilados. Y la mentira y la barbaridad de decir que le van a dar el 82% móvil de la mínima. Es un chiste, es un dibujo y un enjuague que es realmente una canallada. Alexis, como estaba la ANSES, no puede seguir, si no se cambia, ese sistema no puede seguir. Vos fíjate, algunas cosas, algunos datos que te faltó agregar. Lo que tiene que ver con las jubilaciones por incapacidad. Durante el gobierno anterior, de 180.000 pasaron a 2 millones. Un abuso absoluto, porque mucha gente que no tenía ni 0 grado de incapacidad cobraba jubilación por incapacidad. Eso es un robo al ANSES. Después, duplicaron la cantidad de jubilados sin tener ningún tipo de aportes. Otro robo al ANSES, porque lo vamos a pagar nosotros. No te queda caja hay una moratoria previsional. Se jubilaron millones de amas de casa. La primera vez en la vida se le reconoció el trabajo a millones de mujeres. Me parece que estamos mezclando. Turco, hay cosas de... No pretendía que eso terminara así. Todo es culpa de mi... todo culpa de mi amigo sueco. Vos ya ves qué pasó con mi amigo sueco. Se espilchó, se lo encontró Perón. Y le dice, Perón, le dice, yo justo me... Pocho. Pocho le dice, usted sabe que yo soy pincha, me gusta el dulce de leche y soy peronista. Y Perón le dice, qué lástima, justo yo me estaba yendo. Le dice. Claro. Justo cuando yo estaba yendo. Gracias por venir, en serio, gracias por venir a los 3. Y me parece también que un tema que quedó pendiente, Mati, es el tema de la interna del PJ, así que si querés la próxima... Claro, pero... la posición ¿No nuestra... estás contento con cómo se resolvió? A nivel provincial me parece... Una foto de Randazzo, Busca nosotros estuvimos ayer fue, en la oficina de Florencio. Ahí la idea a nivel provincial me parece que se logró un avance, un paso adelante en el sentido de generar un proceso de unidad y de renovación, en el que, digamos, el fundamentalismo camporista, como me gusta llamarlo a mí, está fuera de este esquema, y me parece que algunos dirigentes que son por ahí, que están un poquito más quemados, para decirlo de alguna manera, han pasado a un segundo plano y siguen acompañando. Y hay nuevas caras que inician un proceso de reconstrucción del peronismo. Eso me parece bien. A nivel local, en La Plata, me parece que, digamos, esta idea de unidad y renovación lamentablemente ha quedado trunca. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar tanto con Lugones, que es el candidato del Bruero Camporismo. Bruero Camporismo. Claro, digamos, porque es... es un poquito viejo para hacer la cámpora, Lugones. Claro, por eso no, porque digamos, un acuerdo del oficialismo con Cámpora, y después en el otro espacio que está Carlos Bonicato, que es del alaquismo.
Lo que los planteábamos nosotros es esta misma idea de la provincia. Los que bancan a... Unidad con renovación. Con todo respeto por los muchachos, nosotros lo que planteamos es la sociedad, primero que no le interesa esto, y segundo nos está mirando, a los pocos que nos mira, es si le podemos ofrecer futuro, si le podemos ofrecer una alternativa. Lo que nosotros le transmitimos tanto al grupo de Julio Alac y de Lugones es que estamos retrotrayéndonos hacia una pelea eterna entre Bruera y Alac que tiene 30 años. Y nosotros de esa forma no vamos a poder dar respuesta. Entonces, me parece que tenemos que mirar el proceso que está dando a nivel provincial y que nosotros desde nuestro lugar, de otro grupo de dirigentes, intentaremos generar, digamos, una alternativa a futuro, integrándolos a todos, pero sabiendo que esto no es la solución, esta interna que está muy atrás en el tiempo, de la década del 80 arrancó. La tercera posición en La Plata son... sería Claro. una tercera posición. En La Plata son Julio Pablo, ¿viste? Sí, claro. Son Julio y Pablo. Es así. No, Julio Agosto. No, está No, bien. no, pero la bien, sucesión. venimos de... ¿Cómo se llamaba el anterior? Porque yo digo que el primer intendente de La Plata fue Alac, pero no, digamos, ha habido intendente. Sí. Alberdi creo que No, fue. antes de Alac, el Pepe Pinto. Claro, ahí está. Alberdi. Pero después te Alberti, vino el Julio hermano Alac, radical que estuvo un rato. Pablo Bruera y ahora Julio Garro. Y el próximo será Pablo Algo, así que busquemos algún Pablo. Bueno, señores, pausa, 3 minutitos. Gracias a los invitados. En 3 minutos vuelvo, ya hay nuevos invitados. Seguimos discutiendo toda la política bonaerense. Dale, no te vayas.